opinión. Aquí comienza El Andén. Bienvenidos a el programa de Jóvenes para Jóvenes, El Andén, donde nos subimos para que no atropellen su opinión con las noticias más importantes de la semana, las noticias que está dejando el nuevo gobierno con sus propuestas y con todas sus decisiones. Soy Camila Carvajal, es un gusto acompañarlos, como siempre, un gusto subirme al andén. Marcela Puentes, buenas noches. Hola Camila, buenas noches para usted, para nuestros oyentes, para nuestros seguidores en redes sociales. Una semana con muchos hechos políticos y también de agenda nacional para analizar. Sentimos que desde que arrancó el gobierno Petro como que no nos han dejado procesar la información, ¿no? Estamos terminando de recibir una noticia y ya llega otra. Sí, muchas noticias, muchos hechos polémicos, pero también muchas decisiones y virajes que están cambiando completamente pues lo que pasaba en Colombia. Le voy a hablar de una de las noticias con la que terminamos esta semana. Están prohibidos, completamente congelados los bombardeos, que era una de las armas o de las estrategias mejor que tenían las fuerzas militares en contra de grupos armados. También prohibidas operaciones militares en contra de los campamentos donde haya menores de edad reclutados. Eso de entrada está cambiando la operación y el día a día de las fuerzas militares en Colombia. Sí, señora Camila, que es algo sobre lo cual ya nos había dado pistas la bancada hoy de gobierno, que fue de oposición, que lideró un debate de moción de censura al exministro Guillermo Botero por ese tema de los bombardeos a campamentos. Le costó el puesto al exministro de Defensa en ese entonces, Guillermo Botero, acuérdese, él estaba al frente del Ministerio de Defensa, hubo un bombardeo, cayeron unos niños, murieron menores de edad en el bombardeo, lidera toda esa polémica el senador Iván Cepeda. Él había hecho muy juicioso el seguimiento de quienes fallecieron allí, del pacto histórico. Igual muchos sectores habían pedido la cabeza del exministro y al final un bombardeo con niños involucrados pues hace que salga del cargo, bombardeos de los que por lo menos en este gobierno no tenemos noticias. Es un tema sensible y polémico, Camila, porque sin duda hay quienes dicen, como en el Centro Democrático, que es una decisión irresponsable porque según ellos los delincuentes y las estructuras criminales se van a empezar a escudar precisamente en el uso de menores de edad para poder delinquir. Y lo que dice la bancada de gobierno, el pacto histórico, es que sí es una decisión importante porque los derechos de los menores deben estar siempre primero. Sabe que yo termino la semana con una pregunta y es ¿qué va a hacer la Fuerza Aérea Colombiana estos 4 años? Porque no hay bombardeos, tampoco habrá glifosato, lo que significa que no habrá aspersión aérea. Ese había sido un compromiso, una propuesta desde la campaña y al final se quedará la Fuerza Aérea, obviamente, con su deber constitucional de cuidar los cielos de Colombia, pero el resto de funciones están hoy todavía pues al aire, esperando literalmente qué va a pasar. Sí, Camila, y hay que analizar también otro punto, y es que estas decisiones son muy trascendentales, son muy importantes y todas las están lanzando al mismo tiempo. Todos los cambios los quieren hacer en los primeros meses de gobierno, las principales reformas las quieren radicar en el primer año. Como la tributaria que esta semana empezó, ahí sí su discusión oficialmente en el Congreso. Así es, entonces está utilizando ese capital político que todavía tiene el gobierno para poner estos temas que son muy sensibles, pero que también pueden generar nerviosismo en la fuerza pública y en las relaciones con Estados Unidos. Claro, hablando de Estados Unidos, también es la semana en la que ha confirmado el presidente Gustavo Petro que los narcotraficantes, los terroristas, los ilegales que lleguen a un acuerdo con el Estado del gobierno colombiano, pues no serían extraditados. Una propuesta de la que todavía esperamos la decisión y el visto bueno o la negativa de Estados Unidos. Porque toca además las fibras más sensibles de la sociedad colombiana. Este es un tema que nos devuelve unos años en la época más dura de lucha contra el narcotráfico, cuando Pablo Escobar y los llamados extraditables hicieron todo para que no los extraditaran a los Estados Unidos, y hoy el escenario es entonces que el presidente Gustavo Petro está abriendo la puerta para que los que dejen de delinquir, dice él, se salven de la extradición, algo así como un trofeo para algunas estructuras criminales. Eso dice también la oposición, que sería entregarle el trofeo a quienes siempre han estado en desacuerdo con la extradición. La semana también de la transformación del ESMAD. Sí, señora, con cambio de nombre. De nombre y de color de uniforme. Yo no sé si de fondo habrá una transformación del ESMAD, es la polémica con la que terminamos la semana. Muchos dicen que la propuesta hasta ahora es cambiarle algunas funciones, tanquetas que pasarán a ser tanqueta ambulancia, cambiar el casco, cambiar el color de los escudos que usaba el ESMAD, llegar primero con un grupo de negociadores o de mediadores antes que con una fuerza antidisturbios, pero de todas maneras eso no se acaba, no significa que el país se quede sin una fuerza que controle los disturbios. Y esa sí había sido una de las propuestas
uno de los compromisos de la campaña de Gustavo Petro, hoy presidente. Claro, pero lo que pasa, Camila, es que hay que tener, como usted misma lo ha dicho, en todos los países existen estos escuadrones antidisturbios. Lo que sí es necesario, y muchos sectores lo reclaman, es que haya una mejor capacitación en derechos humanos para que no se repitan algunos abusos que se vieron y que se han visto tradicionalmente en esta fuerza. Pero no todo está relacionado con la fuerza pública y la seguridad de Colombia. Fue también la semana en la que se cayó el nombramiento de la ministra TIC, de la designada ministra Mary Gutiérrez. Seguimos esperando a quién escoge el presidente de la República, pero después de ires y venires, de analizar la hoja de vida, de si estaba impedida, de si no va a ser Mary Gutiérrez la ministra TIC. Es un novelón, Camila. Ya vamos a cumplir un mes del gobierno en pocos días y todavía hay muchos cargos que no han sido designados. Y que me cuentan de la Casa de Nariño, el presidente va a darse un respiro, un par de días para seguir analizando nombres y seguir nombrando después de que en un principio pues terminara con los ministros y empezara con algunas de las dependencias más importantes del gobierno. Y sobre ese ministerio en particular hay una expectativa muy alta porque recordemos los hechos de corrupción que sacudieron al país, que motivaron la salida de la exministra Karen Abudinen, y esto por supuesto hace que sobre este gobierno haya una responsabilidad muy grande sobre a quién van a poner allí a administrar los recursos de la conectividad en un país con tantas brechas y desigualdades. Pero no es una tarea fácil, sabemos que ese puesto le toca al partido de la U, que está llevando hojas de vida, que está tratando de salvar que les den entonces esa cuota burocrática, pero lo cierto es que está muy enredado el tema y creo que no había pasado antes que a esta altura del gobierno no estuviese completo el gabinete ministerial. Y por último, en este resumen de las noticias más importantes de la semana, otra de las que tenemos que hablar es, Marcela, ¿usted va a trabajar de tenis? Yo le confieso de una vez, todos los días. Yo algunas veces, dependiendo a lo que vaya, uso tacones, pero prefiero 1000 veces los tenis y ahora creo que está esa facilidad de usar traje con tenis y creo que se ve muy bien. Ese no fue un cambio quizá que llegó con la pandemia. ¿Cuánta gente ya va a trabajar en el caso de los hombres sin corbata? Claro, es que la comodidad, yo creo, Camila, que la comodidad está primero, pero más allá de eso, ese debate de la ministra de Minas, Irene Vélez, me parece que de pronto no vemos qué pasa con los hombres. Luis Ernesto Gómez, cuando fue viceministro de Trabajo del gobierno de Juan Manuel Santos, se posesionó en tenis. Pero es que acuérdese la campaña de Federico Gutiérrez o de Alex Char, ¿no era en tenis? Sin corbata, con camiseta, en tenis. Y han criticado mucho a la ministra Irene Vélez, la ministra de Minas, porque esta semana que termina, en parte de la visita que hizo el gobierno español a Colombia, ella tuvo una reunión especial con la ministra de Turismo de España, María Reyes Marato. Ella estuvo de visita y la ministra estaba de tenis. ¿Y qué fue eso en las redes sociales? Muchas polémicas, incluso spam de tenis para que la gente publicara cómo iba a trabajar. Yo creo que al final es pasar la página porque la moda va cambiando y no necesariamente elegancia y protocolo es sinónimo de tacones. Pero ahí está, le dejamos esa pregunta también a nuestros oyentes para que se sumen a esta discusión del viernes en el andén usando numeral el andén en todas las redes sociales. Si van o no a trabajar de tenis, vamos a hacer la primera pausa, Marcela, y hoy un andén especial. Vamos a meternos a lo que está pasando en el Congreso de la República y los proyectos que se están tramitando. No solo es la tributaria, que quizá es a la que más eco y de la que los ciudadanos más han escuchado. Hay proyectos de ley que comenzaron su curso, unos polémicos, otros que le interesan mucho más a las mujeres, unos muy interesantes para los jóvenes, y ese será el tema de discusión esta noche aquí en el andén. Una pausa, ya regresamos. La alternativa. Continuamos con El Andén. Bueno, Marcela, y como dijimos en un principio, como lo prometimos, hoy el andén es distinto porque queremos contarle a todos los jóvenes del país, a todos nuestros seguidores y oyentes, lo que está pasando en el Congreso de la República, con muchos proyectos que les importan, que se están tramitando y que son discusiones interesantes que tiene el país. Y que tienen ahora nuevas mayorías, porque muchas de esas iniciativas se han intentado radicar en el pasado, pero no han prosperado. El nuevo Congreso tiene una visión mucho más alternativa, progresista, garantista, y habrá que ver entonces si alcanza las mayorías para que estas transformaciones se vuelvan realidad. Y por eso saludamos esta noche, se sube al andén el representante a la Cámara, Daniel Carvalho, el hombre que está proponiendo terminar con el servicio militar obligatorio. Representante, buenas noches, gracias por estar en el andén.
Camila, buenas noches a ti, a tu equipo de trabajo y un saludo a todos los oyentes de El Andén. Daniel Carvalho es uno de los representantes que no solo Marcela ha trabajado muchísimo por el fútbol en paz en Colombia, sino de la mano de los jóvenes. Y por eso quiero empezar, representante, preguntándole ¿por qué acabar con el servicio militar obligatorio en Colombia? ¿Por qué debería eliminarse ese que es un requisito para los hombres de este país? A ver, Camila, en palabras breves, consideramos, no solo yo, sino también el doctor Humberto de la Calle y muchos más, que necesitamos profesionalizar el ejército y no militarizar a la juventud. Todo esto viene de una reflexión personal. Yo fui soldado hace 25 años y viví un poco lo que era el servicio militar y cómo es por dentro. También viene de reflexiones del doctor Humberto de la Calle tras de todo el proceso de paz. También viene de una recomendación de la Comisión de la Verdad en el sentido de desmontar progresivamente el servicio militar obligatorio. Entonces no es un capricho, no es una iniciativa individual, sino que es una convicción de que el ejército colombiano, en vista de que el conflicto ha cambiado, requiere pues otras estrategias y tal vez no requiera tantos soldados obligados, sino ser más atractivo para que haya soldados voluntarios. Por otro lado, debo decir que pues tanto el presidente Gustavo Petro como el ministro de Defensa Iván Velázquez también se han pronunciado en este sentido, de modo que yo creo que hay un ambiente adecuado en el país para que esta iniciativa prospere. Pero ¿cuál es la propuesta puntual, representante? Porque ustedes dicen, sí, se elimina el servicio militar, pero tienen una contrapropuesta, es decir, que los jóvenes hagan una contribución al país, a la patria, y hablan, entre otras cosas, de un servicio social, ambiental y cultural. Eso en la práctica, ¿cómo funcionaría? Bueno, exacto. Entonces, lo primero es decir que nosotros proponemos un desmonte gradual del servicio militar obligatorio. Esta gradualidad pensamos que hay que acordarla pues con el gobierno, con los congresistas y con las fuerzas militares. No significa que de la noche a la mañana se vaya a desmontar. Yo creo que esto puede darse en un plazo de 5 a 10 años, el desmonte, digamos, total de la obligatoriedad. Eso es lo primero. Segundo, y esto puede ser polémico, considero que de todas maneras los colombianos sí podemos hacer algún tipo de servicio a la patria. ¿Por qué? Porque yo lo viví como soldado. Uno de estos espacios, más allá de lo malo, sí desarrolla un mayor conocimiento de la sociedad colombiana, del territorio colombiano, y esto es positivo para la patria. Entonces, ¿cómo podría reemplazarse? Pensamos que un servicio civil, que puede tener muchas formas, tú podrías prestar tu servicio civil en los bomberos, en el tránsito, en la Cruz Roja, en la defensa civil, como guardabosques, como guía ambiental, como guía cultural. Entonces, el espectro es bastante amplio y podría ser a elección de cada colombiano, en el sentido de que cuál es tu pasión, cuál es tu vocación, y además esto podría servirte como una primera experiencia profesional y debería ser remunerado. Claro, usted habla de que es un servicio que prestarían los colombianos. Hoy ese servicio militar es obligatorio solamente para los hombres. En el caso de las mujeres es un tema voluntario. ¿Cuál es la situación hoy, el análisis de que parten ustedes sobre los cambios que se van a hacer y cómo, expliquémosles a nuestros oyentes, cómo está funcionando hoy el servicio militar obligatorio? Claro, si ese representante de servicio ya social, ambiental, más comunitario por el que se cambiaría el servicio militar, ¿sería solo para hombres o ya incluiría también a las mujeres? Bueno, mi punto de vista es que también debería incluir a las mujeres. ¿Sí? Sé que esto también es bastante polémico y sé que a mucha gente no le va a gustar, pero es una primera propuesta que hacemos para partir de ahí en la discusión pública. Creo que no tiene que ser de un año o de un año y medio como es actualmente, sino que podría ser más corto según las condiciones que vamos estableciendo. Considero, como les dije ahora, que también debe ser remunerado y que de todas maneras tiene que haber una cantidad de excepciones como las hay hoy en día. ¿Cierto? Es decir, si una persona, en este momento un hombre, es padre de familia, eso lo exime del servicio militar obligatorio. Creo que debería aplicar igual para el servicio social, sea hombre o mujer. Es decir, no se pretende volver atrás con las excepciones que ya se han logrado, que han sido además luchas pues, de muchos sectores, pero sí creo que si todos estamos de acuerdo en la necesidad de prestar un servicio patriótico, pues el público debería ampliarse también a las mujeres y a otras personas que han estado excluidas de este servicio.
Representante, usted dice que esto debería ser una decisión gradual para que en 5 o en 10 años deje de ser obligatorio el servicio militar. ¿Qué pasa entonces con el ejército colombiano en 10 años? ¿Usted cómo se lo imagina? Porque el servicio militar obligatorio en parte termina siendo la base, termina siendo la entrada de los militares que después son soldados profesionales y generales. Si no hay servicio obligatorio, ¿cómo será el reclutamiento del ejército? Bueno, varias cosas allí. Primero, un dato que a mí me parece que es bastante diciente es que 99% de los jóvenes que hoy prestan servicio militar obligatorio pertenecen a los estratos 0, 1, 2 y 3. Es decir, en plata blanca estamos mandando a los chicos pobres a la guerra y los estamos poniendo de carne de cañón para la guerra. Y eso me parece que es una inequidad que debe resolverse. En segundo lugar, si hacemos que la carrera militar y la prestación del servicio sea atractivo, pero entonces no vamos a tener que hacerlo obligatorio, sino que va a haber soldados voluntarios. De hecho, hoy en día hay bastantes soldados voluntarios. Cuando yo presté servicio militar en el año 97, había mujeres como soldados voluntarios. Fue el primer contingente de soldadas femeninas voluntarias en Medellín. Y hablando hace poco con algún comandante de la Armada Nacional, me decía que 90% de las personas que prestan servicio en la Armada son voluntarios. De modo que uno sí puede aspirar a que una fuerza de estas sea lo suficientemente atractiva en términos profesionales, en términos de la remuneración, de la educación y del trato, para que aspiremos a que en 5 o 10 años la totalidad de las personas que ingresen allí sean de forma voluntaria y no obligatoria. Colombia tiene unas particularidades por los problemas de orden público muy graves en varias regiones del país, y de la mano con esa pregunta que le hace Camila, ¿esto no podría representar de pronto una crisis porque no alcance el número de uniformados para cubrir todo el territorio, que es a lo que apela un poco el uribismo, que no está del todo convencido con esta iniciativa? Pues mira, dos cosas. Primero, por eso se habla de un desmonte gradual, ¿cierto? Es decir, la guerra en Colombia hace 20 años era mucho peor que hace 10 y ahora está mejor que hace 10, entonces hemos ido mejorando. Por otro lado, creo que, y se ha dicho mucho, si limitamos la presencia del Estado simplemente a la presencia militar, estamos cometiendo un error. Cuando hablamos de la presencia del Estado, hablamos de que puede ser de otras formas, y allí pueden entrar todos estos otros, ya no soldados, sino civiles, a prestar servicios culturales, de educación, de reconstrucción, de cuidado de los bosques, etcétera. Entonces, parece que es otra forma de presencia estatal. Y tercero, les voy a contar algo ya como de mi experiencia personal. ¿Saben cuál era mi trabajo en el ejército hace 25 años? Después de la formación militar, yo era el recogebolas. Yo era el recogebolas de la cancha de los oficiales. Sí. Sí, yo no era el recogebolas de la cancha de tenis. De la cancha de tenis entonces para eso me hicieron ir un año. Lo desaprovecharon. Entonces realmente, claro, realmente es para eso que estamos llevando. Entonces valdría la pena también hay un análisis de qué están haciendo hoy en día los soldados que se van de forma obligatoria, cuál es su papel y si realmente estamos sacando a los jóvenes obligados de su vida para algo pues que es tampoco satisfactorio como ser de forma obligatoria un recogebolas de una cancha de tenis. Representante Carvalho, una pregunta final para los miles de jóvenes que lo escuchan este viernes en la noche en el andén. ¿Cómo es el trámite? Expliquémosle un poco a la gente en qué va esta propuesta, usted cómo ha ido sumando y cómo ve las cargas en el Congreso de la República. ¿Le dan las cuentas para eliminar el servicio obligatorio en Colombia, el servicio militar? Es muy importante en esto ser sincero, Camila, y es que este es un proceso muy difícil porque esto requiere modificar la Constitución Nacional. Sí. Obviamente el proceso legislativo para modificar la Constitución Nacional es el más difícil de todo, requiere 8 debates y todo esto en un solo año, ¿cierto? 4 en la Cámara y 4 en el Senado. Nosotros desde el primer día radicamos esta propuesta. Cuando hablo de nosotros me refiero al doctor Humberto de la Calle y yo. Estamos esperando que se agende el primer debate. Tenemos que contar con el apoyo del gobierno nacional si queremos que esto salga adelante. ¿Qué pienso yo? Para ser sincero, es posible que no lo logremos en este primer año, pero dos cosas. El solo hecho de que se ponga la discusión pública, de que empecemos a construir y a imaginar un futuro diferente, ya me parece una ganancia para el primer año. Y si no lo logramos este año, pues lo volvemos a presentar el año entrante y esperamos ir convenciendo a la gente cada vez más de esto. También hay que entender que este tipo de iniciativas son procesos. Hace 10 años era, digamos, imposible hablar de la legalización del cannabis.
Hoy en día todo el mundo habla de eso, gracias a que se han ido avanzando, digamos, en la opinión pública. Entonces creo que esto puede ser un primer paso de cara a un desmonte del servicio militar obligatorio. ¿Qué veo yo de positivo? Que tenemos una bancada más progresista y que tanto el presidente Gustavo Petro como el ministro de Defensa se han pronunciado en favor de estas iniciativas. Sin duda es una iniciativa que apoya el gobierno. Escuchan ustedes a Daniel Carvalho, representante a la Cámara, uno de los hombres que está liderando ese proyecto para que el servicio militar obligatorio sea eliminado en Colombia. Representante, quedamos pendientes. Usted lo ha dicho, este es un proceso largo que le importa muchísimo a los jóvenes colombianos y que por eso le hacemos seguimiento aquí en el Andén. Gracias por haberse subido al Andén, gracias por estar con nosotros. Gracias al Andén por la invitación y un saludo para todas y todos. Marcela, este proyecto además encaja perfectamente con otro de los que se está tramitando en el Congreso de la República relacionado con los derechos de la comunidad LGBTIQ+. Sí, señora, porque es que ya las batidas están prohibidas, uno ya no las ve, ¿no? Esa es una decisión del gobierno, se lo ha dado como decisión, como orden el propio ministro de Defensa, pues a toda la tropa, a todos los nuevos comandantes de cúpula. Sí, constitucionalmente ya no se pueden hacer, pero yo me acuerdo cuando yo era chiquita que veía que a los barrios llegaba el ejército a hacer esas batidas y eso generaba un pánico impresionante. Y hoy las personas trans, los hombres o las mujeres que hacen el cambio de sexo a hombres, sufren algo muy similar, el pánico cuando les piden sus documentos, y se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza tramitar la libreta militar, porque es que es un requisito para conseguir trabajo, para la educación, para acceder a muchos servicios, así que de verdad que este es un drama al que le está poniendo el ojo la representante Catherine Miranda de Alianza Verde, que ha radicado un proyecto para permitir entonces que puedan normalizar su situación militar. Claro, que no sea tan complejo para la comunidad LGBTIQ+ resolver este problema. Ese es el otro proyecto que en segundos vamos a analizar y vamos a explicar aquí en el Andén. Ya regresamos a El Andén. La alternativa. Continuamos con El Andén. Este viernes del Andén, Marcela, el segundo proyecto del que hablaremos esta noche es otro que tiene que ver con el servicio militar. Ahora un proyecto de ley a propósito del servicio militar obligatorio para la comunidad trans. Sí, señora Camila, porque como les contábamos, es un verdadero drama el que tienen que vivir los hombres trans, que son las mujeres que hacen el proceso de cambio de sexo. En su documento les aparece entonces que son hombres y les empiezan a requerir por ley la tarjeta militar, la libreta militar. Que se las piden para trabajar, para entrar a la universidad, es un requisito incluso que cuando están las famosas batidas que prohibió este gobierno, pues se lo pedían a la gente en la calle y qué dolor de cabeza. Pero además en el transporte público, lo que nos han contado varias de las personas que tienen este dolor de cabeza encima, es que les aterra encontrarse un retén, digamos, un control de la policía o del ejército donde les pidan sus documentos, porque no es muy fácil conseguirlo, no es muy fácil normalizar su situación militar, y por eso vamos a hablar de este proyecto del servicio militar trans que ha radicado la representante Catherine Miranda de Alianza Verde para dar una solución. ¿Qué es lo que propone el proyecto, Camila? Que, como les contábamos, hoy el servicio militar es obligatorio solamente para los hombres. Sí. Aquí lo que se busca es que los hombres trans puedan estar incluidos también en la excepción como las mujeres, y que el servicio militar no sea obligatorio, sino voluntario para ellos. Y por eso hemos llamado a Jonathan Espinosa, quien es activista, defensor de derechos humanos, pero además es director ejecutivo de la Fundación IU, que precisamente acoge a las familias transmasculinas. Jonathan, buenas noches y gracias por subirse al Andén. Hola, muy buenas tardes para todos y para todas. Bueno, empecemos hablando de eso. ¿Por qué es necesario que este tema se resuelva y por qué es necesario tramitar un proyecto de ley para que ustedes puedan normalizar su situación militar? Pues porque se les ha convertido en una barrera para poder acceder a oportunidades laborales, a programas académicos. Bueno, pues la razón es porque en el momento en que se crea la ley 1864, que es la ley de incorporación que está vigente en este momento,
regulan, además de forma errónea, a las mujeres trans, diciendo en el artículo 12 de las exoneraciones, donde aparecen todos los varones colombianos que están exentos de prestar el servicio militar, que no quiere decir que no definan, sino que están exentos de prestar el servicio, como son los varones indígenas, los varones con discapacidad, los varones hijos únicos, los varones padres de familia, los varones que tienen una relación conyugal vigente. Ahí colocan a todos los varones que una vez hayan hecho su cambio de sexo a femenino, y refiriéndose a las mujeres trans, pero no regulan de ninguna forma como aquellos varones que hemos hecho el tránsito y que tenemos en nuestra cédula el sexo masculino, cómo vamos a regularizar nuestro estado frente a la definición de la libreta militar. Y entonces nos dejan en un limbo jurídico. ¿Por qué en un limbo jurídico? Porque pues en la norma no aparecemos y el ejército no tiene un protocolo de atención para la definición de los hombres trans. Entonces nos encontramos con barreras como que vamos a pedir trabajo y nos niegan el trabajo, pues por no tener la libreta militar. Vamos a hacer un posgrado, una maestría, una especialización, solicitar una beca o solicitar un crédito con el ICETEX y nos piden la libreta militar. Como no la tenemos, pues entonces nos niegan el acceso. En la calle se ha vuelto un proceso de inseguridad para los hombres trans, porque tienen que identificarse y decir soy un hombre trans, lo que conlleva otro tipo de vulneraciones como violencias psicológicas, verbales, incluso sexuales, que han tenido por parte de efectivos del ejército o de la policía. Jonathan, en estos casos, perdóneme que lo interrumpa, lo que ustedes pretenden como comunidad trans es que disminuya la exigencia de la libreta militar o que queden exonerados como pasa con las mujeres, que para la comunidad trans no sea obligatorio, si lo entiendo bien. Sí, la idea es, ¿por qué creemos que la exoneración es la salida? Porque la exoneración va a permitir que los hombres trans que deseen prestar el servicio militar, ingresar a las fuerzas, lo puedan hacer. Los hombres trans que deseen presentar como objetores de conciencia para definir la situación militar, lo puedan hacer. Pero aquellos varones trans que definitivamente pues no tengan otra posibilidad, puedan estar exonerados y como en las otras exoneraciones, definir su situación militar de otra forma que no sea prestando el servicio militar. Pues Jonathan, sin duda es de verdad un tema muy necesario que ojalá lo logre regular el Congreso de la República, que se logre aprobar este proyecto de ley del servicio militar trans que está siendo liderado por la representante Catherine Miranda para darles una solución a ustedes en materia del servicio militar. Jonathan Espinosa, activista, defensor de derechos humanos y quien es la voz de este proyecto de ley. Muchas gracias por habernos atendido esta noche en el Andén. Muchísimas gracias a ustedes. Que tengan muy buen... Jonathan, a usted, gracias por haberse subido al andén. Es una discusión, Marcela, que va a comenzar y que así como veíamos con el proyecto de ley de Daniel Carvalho para eliminar el servicio militar obligatorio, esta es una larga pelea para que se regule el servicio militar para la comunidad trans, otro proyecto que hemos analizado esta noche. Una nueva pausa, ya regresamos en el andén. Blue, la alternativa. Continuamos con El Andén. Y seguimos en el andén, Marcela, otro de los proyectos de la semana, de los que más se ha hablado en las redes sociales, de esos que se están tramitando en el Congreso de la República, es el que propone uno de los representantes a la Cámara por el Partido Liberal. Es aquel que podría darle cárcel a hombres o mujeres que se quiten o que dañen un condón en medio de una relación sexual sin consentimiento de la pareja.
es el proyecto de ley que ha presentado el representante Julián Peinado. Sí, señora, es un proyecto muy importante porque es un tema en el que muchos se relajan, que muchos lo toman como poco importante, pero que es realmente muy serio, muy grave, y que la propuesta entonces del representante Julián Peinado es que esa práctica se pueda convertir en un delito. Es una práctica que ya es delito en unos países, y qué mejor que el hombre que está detrás de este proyecto que nos ayude a entender pues cuáles serían sus implicaciones en Colombia. Representante Julián Peinado del Partido Liberal, buenas noches, gracias por subirse al andén, bienvenido. Hola Camila, hola Marcela, muchas gracias por la invitación. La verdad que parte sentarme con ustedes a explicarles cuáles son las conductas y tendencias a nivel mundial que vienen siendo objeto de revisión y reglamentación por parte del Congreso de la República, aprendiendo y entendiendo que pues las sociedades van cambiando, y en ese mismo orden de idea tiene que mostrarle qué conductas atentan contra los demás, se reglamentan, están prohibidas, o por el contrario, qué conductas son congruentes con el actual. Claro, doctor Peinado, ¿de dónde sale este proyecto de ley? ¿Por qué debería dar cárcel dañar o quitarse el condón en una relación sexual en Colombia? Mira, lo más importante es advertir qué derechos se están vulnerando. Entonces, hay que advertir que tratándose de derechos de libertad sexual y tratándose del consentimiento, el legislador, el Congreso, entiende que estas conductas son absolutamente gravísimas, tanto en este sentido como en la lesión que puede ocasionar en la salud y en la integridad física, e inclusive porque puede transmitirse una enfermedad que pueda ocasionar la muerte. Más hoy en día, cuando los derechos sexuales y reproductivos vienen siendo tan custodiados en todos los países, y más hoy en día cuando los indicadores de enfermedades de transmisión sexual, especialmente en Bogotá y en todas partes del país, están absolutamente disparados. La tasa de contagio de VIH-Sida en Bogotá está disparada, y es por eso que aquí hay que proteger el consentimiento de quien no quiera estar expuesto a esas situaciones. Claro, pero representante, este es un tema que también hace parte de la intimidad de las parejas y de las personas. Entonces, ¿cómo comprueba uno que en efecto no hubo consentimiento para el retiro del preservativo? Esa es una de las preguntas más rutinarias en la justificación de este proyecto, pero sí hay que advertir varias cosas. Primero, no le corresponde al legislador el ejercicio de la prueba, porque además la prueba se revisa en cada caso particular. También es cierto que tratándose de delitos sexuales es supremamente compleja la prueba. Voy a hacer un ejemplo y ya enseguida también les hago como un escenario de prueba frente a este tipo de delitos. Ejemplo, en materia de acceso carnal violento, lo que realmente en Colombia se determina como una violación. Resulta que una pareja quiere tener sexo hardcore. ¿Qué es eso? Sexo con violencia consentido. Es muy difícil diferenciar probatoriamente si la persona después está mintiendo, si es un sexo consentido con violencia o si realmente fue una violación. En esa misma forma pasa con este delito, es decir, con el hecho de quitarse el preservativo sin consentimiento de la pareja. ¿Qué hemos encontrado dentro de nuestros estudios? Primero, que este es una situación, un delito que se presenta mucho en el sexo casual, porque no es lo normal, no es lo rutinario en una pareja estable, por ejemplo, que ya tenga hijos, que convivan juntos, pues no sería lo más normal. Segundo, cuando se detectan que puede ser una prueba indiciaria, indicios, es decir, muchos indicios conforman una prueba, y es que, por ejemplo, se transmite una enfermedad sexual y no se haya advertido. Otro tema, los embarazos no deseados, y otro tema, en lo que se refiere a las pruebas testimoniales. Esos son los elementos de prueba que hoy nos da el sistema judicial para poder acreditar las conductas delictivas, y son el mismo estilo de pruebas que se practican. Por ahí más me salió con un cuento raro, y era que iba a crear una aplicación para poder habilitar el sexo consentido. La verdad es que también aquí hay que advertir algo. En Colombia hay un viejo aforismo que dice: dame las pruebas y te daré el derecho. Y como existe la presunción de inocencia, pues en efecto le corresponde a la víctima, a través de estas herramientas, probar dicha conducta. Ahora bien, como esto es un tema que se ha viralizado, es más, tú encuentras foros en internet donde le enseñan a la gente
cómo quitarse el condón con sigilo para que la pareja no se dé cuenta, y se ha vuelto un tema de orden mundial, pues lo que queremos también es utilizar las leyes penales para que se mande un mensaje de prevención, que esa también es la función de la ley penal, y es que la gente se abstenga de estas conductas, porque también hay una cosa gravísima, es que en Colombia no existe como tal el cajoncito de ese delito. Me explico, esto no es un tema con violencia, que es una violación, esto no es un abuso porque pues no estamos encima de una persona incapaz de consentir, ni es una persona embriagada, ni es una persona drogada, pero sí se trata de un engaño, situación por la cual se debe crear el delito específico. En otros países, como en Nueva Zelanda, como en Reino Unido, se tratan como casos de violación. Aquí no, porque no encaja dentro de ninguno de esos tipos penales o dentro de ese accionar. Claro, representante, el proyecto de ley que usted presenta en esta discusión contempla cárcel para que este tema pues sea convertido en delito y que puedan garantizarse los derechos de las víctimas. Además de cárcel, ¿qué otros componentes tiene? Súper importante tu pregunta, pues porque para nadie es un secreto el problema que tenemos con las cárceles en Colombia, prácticamente un 500% sobresaturadas en sus verdaderas capacidades. Y lo que hemos entendido es que pues si en Colombia la pena es resocializadora y también resarcitiva, pues hemos propuesto dos cosas muy interesantes que apenas se van a poner sobre la mesa para empezarse a discutir. Primero, como pasa en Estados Unidos, en el estado de California, que se contemple la posibilidad de una indemnización civil, es decir, que se pague el daño, ya el juez lo cuantificará de acuerdo a los preceptos de cuantificación en Colombia. O adicionalmente, que creemos es súper importante, sobre todo porque como la víctima queda en zozobra, preocupada, con un daño emocional, es decir, queda con una tara a la berraca, pues lo primero que hay que hacer es salirle a garantizar a esa persona que no hubo una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, que se obligue al victimario o a la victimaria a que se practique exámenes médicos para que se le evite ese sufrimiento y ese malestar a las personas y sea enterada frente al tratamiento inmediato o por el contrario, a la no enfermedad. Sin embargo, que se le garantice a la persona que en ese momento de la barrera inmunitaria tenga conocimiento de la situación de antemano. Pero representante, me queda una duda y un poco le voy a transmitir una pregunta que se están haciendo pues muchos de los abogados, de los jueces, de los fiscales del país. Con este proyecto, ¿usted no teme que la papa caliente le quede a los fiscales, a los jueces? Porque al final, sobre todo los jueces, quedarían en la mitad. Tendrían que ser los que digan si se cometió o no esa práctica de dañar el condón o de retirarlo en una relación sexual. Usted lo decía en un principio, la víctima tiene que demostrarlo porque además está la presunción de inocencia. ¿No teme llevarle esa papa caliente a los jueces que ya tienen suficientes problemas en Colombia? Pues le tiene que quedar, porque es que ese es el trabajo de ellos, ser operadores jurídicos frente a las leyes que crea el legislativo. Ahora bien, como lo advertí, existe ya un sistema probatorio muy amplio. Yo sé que va a ser un delito de difícil contexto probatorio, sin embargo, con todas las herramientas, tanto legistas, es decir, médicos legistas, psiquiatras, es más, alguien me decía, hombre, entonces, si se me rompió el condón lo va a tener que guardar en una bolsa Ziploc. Yo decía, pues hombre, hasta así si se quiere defender. Lo que tiene que quedar claro es que tiene que existir una forma de denunciar una conducta que le hace mucho daño a las personas, mucho daño a la sociedad y que se está volviendo rutinaria y se está normalizando. Es por eso que esto hay que frenarlo desde ya y es por eso que además el proyecto de ley contempla un aspecto pedagógico y es que se haga un ejercicio de prevención en diferentes partes. Yo me imagino y me sueño, por ejemplo, este tipo de avisos preventivos en los moteles. Moteles libres de stealthing. ¿Por qué? Muy sencillo, porque es un delito. Entonces, ojo con eso, no engaña a su pareja. Si se van a quitar el condón, pues que sea consentido. La verdad es que existen muchas herramientas tecnológicas y muchas formas también de reservarse la responsabilidad y existirán los diferentes métodos probatorios, pero es cierto, tú tienes toda la razón, va a ser un delito de difícil prueba. Claro, y vayámonos al escenario del juicio, del proceso probatorio. ¿Cómo se hace o qué contempla el proyecto para si el argumento del victimario es, no, qué pena, pero es que fue un accidente, no hubo, fue
accidental. No sé si No ustedes hubo tengan mala fe para quitarse o estudiado, dañar el condón. si ustedes tengan Perfecta tu estudiado pregunta. si eso ocurre, si pueden ocurrir accidentes en medio de las Claro. relaciones sexuales. Hombre, no, ¿a cuántos amigos no escucha uno que se le ha reventado un condón? Es decir, esas vainas pasan, eso también Claro. es normal. ¿Qué es lo que pasa? Este tipo de conductas implican un elemento volitivo. ¿Qué quiere decir eso para los abogados? Debe existir dolo, debe existir las ganas y el querer de engañar, de defraudar, de hacer las cosas con sigilo. Entonces, es ahí donde debe demostrar la víctima. ¿Y cómo lo demuestra? Por ejemplo, en un argumento testimonial. Yo le dije 50,000 veces que sin condón nada, que no me gusta sin condón. Yo les recomiendo, hay un video muy chévere de una niña activista feminista que además es muy académica en Jacarandas. Súper chévere el video para que lo miren, lo revisen, que también explica muy bien la situación. Pero claro, ese tipo de conductas donde no hay dolo, pues, o sea, nadie está obligado a lo imposible y además, pues, tampoco existe delito culposo. Claro, la última pregunta, representante. Como le decía al principio, aquí donde están los jóvenes de Colombia que lo están escuchando y siguiendo en las redes sociales, muchos tienen la inquietud de cómo va este trámite. ¿Usted cómo ha visto las cargas y la intención de sus compañeros en el Congreso? ¿Habrá apoyo, habrá mayorías para que este proyecto de ley al final pues termine convirtiendo en cárcel esta que es una práctica tan común y viralizada sobre todo en las redes sociales? Pues, ¿qué hemos detectado en dos aspectos para contestar tu pregunta? Pues primero, en el Congreso yo creo que hay una gran voluntad de generar un ejemplo frente a estos temas para que este tipo de conductas no se presenten. Siempre hay dudas frente a los temas de la sanción penal, pero es que el grave problema con eso hoy es que si hoy un fiscal o un juez trata de investigar esta conducta, lo que pasa es que se está sancionando como si fuera una violación, y las violaciones tienen o un acceso carnal violento, y ese tipo de delitos tienen una condena de 12 a 20 años. En cambio, cuando pasa esto, que es un tema de engaño, nosotros estamos preestableciendo una condena de 2 a 4 años, que es más o menos como está funcionando en Australia. Por otra parte, hemos encontrado una gran resistencia en redes sociales, sobre todo bajo argumentos machistas, misógenos, donde pues prácticamente dicen que es que el hombre tiene derecho a regar la semillita, que si entonces la mujer no quiere, entonces que quién la manda a abrir las piernas. Entonces también es un tema de un quiebre cultural y social donde la gente tiene que entender que nadie es objeto de nadie, que aquí las mujeres no son objeto de nadie ni de placer, y que todos tienen derechos tanto a los derechos de libertad sexual como a que se le garantice la escogencia del consentimiento. Esta que es una práctica y que, como usted lo sabe, representante, pues ya es un delito, entre otras en Alemania, en Reino Unido e incluso en algunos estados de Estados Unidos. Es el representante Julián Peinado. Representante, quedamos muy pendientes a este que es uno de los proyectos que más debate ha generado y que sin duda habrá que seguir con lupa su trámite en el Congreso. Gracias por habernos acompañado, gracias por haberse subido al andén. Camila, Andrea, muchas gracias por este espacio tan importante. Recuerden que los métodos de protección y el consentimiento son fundamentales en una sociedad moderna con comportamientos diferentes que hay que ir sacando de esta cultura tan machista y tan misógina. Un abrazo y muchas gracias. Blue, la alternativa. Continuamos con El Andén. Y seguimos este viernes del andén, después, Marcela, de haber hecho un recorrido por los principales proyectos, esos novedosos, particulares, los que le importan a la gente, que se están tramitando en el Congreso de la República, que le insisto, no es solo la tributaria, que es en la que todos los medios ponemos la lupa, en la que está la polémica más abierta, porque toca el bolsillo de la gente. Ya nos dimos cuenta que hay otro montón de proyectos que están radicando los congresistas, pero a usted me tiene invitada especial esta noche, una mujer que van a escuchar muchísimo los jóvenes, los que nos siguen en las redes sociales, los que nos están viendo a esta hora y escuchando usando numeral El Andén.
la mano derecha del presidente Gustavo Petro precisamente para los temas de los jóvenes. Claro, los jóvenes que fueron además claves para la elección de Gustavo Petro como presidente, que salieron a las calles además hace un año en el estallido social y que hoy tienen consejera presidencial de Juventud, Gabriela Pozo, quien pues ha venido haciendo un proceso interesante en defensa de los derechos de los jóvenes. Gabriela, buenas noches, doctora Pozo, gracias por atendernos en el Andén. Muy buenas tardes para todos y todas. Sí, estamos pues realmente muy contentos por esta designación del presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez para esta designación de la Consejería de Juventud, ya que esto pues también es una apuesta en términos movilizatorios, en una apuesta en términos de el movimiento social para que participe en estos escenarios burocráticos a nivel de gobierno. ¿Quién es Gabriela Pozo y cómo llega la doctora Pozo a ser la mano derecha del presidente en los temas de los jóvenes? Bueno, primero decir que soy una mujer de 26 años, soy de Cali, del Pacífico colombiano, soy hija de la Universidad Pública, de la Universidad del Valle. También fui fundadora de un proceso universitario que ahora es un proceso, cofundadora también de un proceso que ahorita es nacional. Hemos venido trabajando en diferentes construcciones también populares en la ciudad, y dentro de esto fui la cabeza de la lista más votada del Consejo Municipal de Juventud por la lista independiente de Unidad Popular. También fui presidenta del Consejo Municipal de Juventud de Cali, y por todas estas razones claramente la apuesta es poder trabajar de la mano, entendiendo las necesidades en carne propia de la juventud, de los estudiantes de la universidad pública, de la clase media de Colombia, y también pues claramente de los diferentes sistemas de participación en la cual fui parte y que sé cuáles son las necesidades de primera mano. Claro. Doctora Pozo, consejera Pozo, ¿en qué se va a enfocar? ¿Usted va a ser la voz de los jóvenes al ladito del presidente de la República y qué prioridades espera tener? Bueno, frente a esto, claramente tengo la designación de, como consejera, pues brindarle la información pertinente y necesaria al presidente Gustavo Petro frente al tema de juventud. Sin embargo, este ejercicio es una construcción colectiva. También dentro de las apuestas de esta consejería es poder brindar escenarios de participación que pueda generarse en espacios amplios y de diferentes organizaciones de la juventud también no organizada, para asimismo llevar esto a través como un canal de comunicación a Gustavo, y que va a permitir poder tener mucha injerencia pues en términos de la gobernabilidad de este país. Usted llega al cargo apoyada y también impulsada por muchos grupos que participaron en las protestas sociales hace un año, en ese estallido social en el que los jóvenes fueron protagonistas y alzaron su voz contra muchas políticas del gobierno del expresidente Iván Duque. ¿Cuál fue su rol durante esas manifestaciones y por qué usted termina siendo vocera hoy en el gobierno nacional de esos jóvenes que expresaron inconformidades con muchas políticas del anterior gobierno? Sí, bueno, les cuento, yo fui vocera de mi universidad en el paro del 2018, en el gran paro universitario. Fui vocera de la UNES y vocera del dinamizador representando a la Universidad del Valle. Eso en primera medida, y eso fue un golpe bastante fuerte en términos de mecanismos de presión al gobierno que ahora es saliente. En esa época era un gobierno entrante y era el de Iván Duque, ¿sí? Y en términos ya puntualmente el estallido social, pues bien saben, soy caleña, y pues estuve participando también, sobre todo en términos comunicativos, en el ejercicio de todos los puntos de resistencia desde el proceso universitario. Entonces siempre hemos tratado, sobre todo desde el ejercicio universitario, desde el ejercicio un poco de ciudad, brindar y como propuestas alrededor en términos de gobierno, pero también fuimos muy críticos del gobierno saliente de Iván Duque. Y claramente desde el Consejo Municipal de Juventud fue la lista más votada, pero la lista, por ejemplo, no solamente lo conformaba universitarios,
sino también lo conformaba compañeros de primera línea, el director del Cacerolazo Sinfónico, que fue una muestra artística del paro nacional, también grupos feministas. Entonces, este ejercicio de construcción popular se ha venido realizando desde hace ya bastante tiempo, y que claramente la apuesta era un cambio, ¿no? Y ese cambio estaba representado en Gustavo Petro. Entonces, sí, ese fue incluso nuestra apuesta, y trabajamos en la campaña muy activamente. Consejera Pozo, me llama la atención y voy a retomar dos de sus palabras en la respuesta anterior. Cuando usted habla de esos movimientos que quiere representar, de dónde además viene ese liderazgo con juventudes, se refiere a los compañeros de primera línea. ¿Usted considera compañeros a esa organización que muchos en el país han llamado a los responsables del vandalismo en el paro nacional? Bueno, te cuento, por ejemplo, alrededor del tema de los compañeros, bueno, chicos y chicas también de primeras líneas, pues claramente fue un ejercicio de también la necesidad de salir a la calle frente al tema de la reforma tributaria. Y si, por ejemplo, lo observamos de cara a las necesidades en términos de desempleo, en términos de incluso de nivel de pobreza y otros aspectos, y poco acceso a la educación, pues son diferentes compañeros y compañeras de movimiento social, algunos, y otros que fueron nuevos liderazgos que salieron de diferentes territorios o barrios populares con la necesidad de construir un nuevo país. Entonces, en el ejercicio de la construcción de un nuevo país, de la construcción de un país de cambio, claramente nos encontramos. Entonces, igual también hubo diferentes espacios de poder articular trabajo en términos comunicativos, en términos de procesos también políticos y escenarios de participación. Sí, doctora Pozo, precisamente sobre ese tema de la relación con la primera línea, me llama la atención la moda también que usted usa como vehículo para comunicar cuál va a ser una de sus tareas importantes dentro de ese rol como consejera presidencial de juventud, porque usted usa ese día una camiseta que le entrega también al presidente Gustavo Petro con el siguiente mensaje, sí señora: libertad a prisioneros políticos y sociales, que esta es una tarea y un compromiso también que hizo el presidente Gustavo Petro desde su discurso al ganar las elecciones, diciendo que buscará la libertad de los jóvenes que fueron capturados en medio de las manifestaciones, a quienes llama presos políticos. Puntualmente en ese tema, ¿cuál va a ser su papel y qué está haciendo ya para lograr ese propósito y ese compromiso del presidente Gustavo Petro con esos jóvenes? Bueno, lo primero es que nosotros entendemos y respetamos la autonomía de la rama judicial, y eso lo tenemos muy claro. Desde Colombia Joven, y principalmente, pues como ya la apuesta que ya pues bien saben del gobierno nacional, pues es poder brindar apoyo jurídico a las diferentes prisioneros, jóvenes prisioneros que han sido capturados en el marco del paro nacional, o que han sido, en este momento no cuentan con la libertad. Sin embargo, nosotros pues entendemos como esa autonomía, y nuestro apoyo va a ser más desde un acompañamiento jurídico alrededor de esto. Claro, consejera, ¿significa que entonces la camiseta de su posesión, que fue además un regalo al presidente de la República, aboga por la libertad de jóvenes de primera línea? Son diferentes compañeros y compañeras que claramente en este momento no están exentos de su libertad. Sin embargo, nosotros dentro del marco del estallido social vemos que hay diferentes chicos y chicas que claramente estuvieron en el ejercicio de la campaña, que claramente también fueron manifestantes activos, y eso implica, o eso desde un ejercicio de estigmatización, pues claramente los señalan a otras cosas. Sin embargo, dentro de su ejercicio de movilización y dentro del tema que han sido también falsos judiciales, pues claramente la intención es hacerles un acompañamiento jurídico a esos falsos judiciales.
Permítame hacerle una pregunta final, consejera. ¿Cuál es su posición? Usted que va a estar, le insisto, al lado del presidente con la voz de los jóvenes sobre el SMAT, que es uno de los temas además de la semana. ¿Me repites la pregunta? Qué pena. Sí, consejera, le decía, fue... ¿cuál es su posición sobre el SMAT, que es otro de los temas de la semana? Bueno, frente al SMAT, pues claramente al ser hija del movimiento estudiantil y sobre todo el movimiento social, una de las banderas siempre fue el desmonte del SMAT, ¿sí? En este momento, el gobierno nacional, encabezado por Gustavo Petro, tiene muy claro una reforma estructural de la policía y dentro de esto está más adelante el desmonte del SMAT. Sin embargo, este proceso es paulatino y estamos en un ejercicio que de mediano plazo que se irá construyendo. Estamos muy pendientes de ese trabajo de usted, que va a ser la mujer, la cara de los jóvenes, que va a estar conversando no solo con el presidente, en general, Marcela, con todos los ministros, con todo el gabinete, porque las políticas públicas para la juventud toca todas las carteras. Gabriela Pozo Restrepo, mujer caleña, administradora de empresas, líder estudiantil y ahora consejera presidencial para la juventud. Gracias por haberse subido al andén, gracias por habernos acompañado esta noche. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Y terminamos, Marcela, el programa confirmando, como le decía en un principio, la voz joven, la cara de la juventud y una mujer que, como muchos dijeron y como muchos titulares de prensa lo anunciaron con su posesión, pasó del paro nacional al gobierno y al gabinete del presidente Gustavo Petro. Una responsabilidad muy grande la que tiene la doctora Pozo, que va a ser la voz de los jóvenes que esperan muchos resultados y tienen muchas expectativas del nuevo gobierno porque lo apoyaron con mucha fuerza en la campaña. Gabriela Pozo Restrepo, no se le olvide ese nombre, va a ser ella también muy protagonista para que el presidente Gustavo Petro pueda cumplir con lo que ha anunciado, la libertad de jóvenes de primera línea, cuya defensa pues ya escuchábamos en las palabras de la propia consejera para las juventudes. Aquí hemos llegado, Marcela, al final del andén. Un gusto haberlos acompañado. Esta discusión continúa. Recuerde que nos sumamos en Twitter usando #el andén. Blue, la alternativa.